Muchos conocen Coraline como una película de fantasía oscura, un clásico que ha marcado a toda una generación por su atmósfera inquietante y sus misteriosos personajes. Pero lo que pocos imaginan es que detrás de esa historia animada existe un origen mucho más perturbador, ligado a un recuerdo de infancia de su creador, Neil Gaiman. Un recuerdo que vivió en carne propia en un pequeño pueblo inglés y que lo marcó para siempre. Lo que allí ocurrió fue tan aterrador que décadas más tarde se convertiría en la semilla de su obra más famosa. Hoy descubrirás ese oscuro relato, una historia de misterio, brujería y miedo que supera por mucho a la versión que viste en la pantalla. El autor Neil Gaiman nació y creció en Hampshire, un pequeño pueblo inglés rodeado de colinas y campos que parecían interminables. Allí, entre casas de piedra cubiertas de musgo y calles estrechas, siempre existieron rumores, historias que se transmitían en susurros durante las noches de tormenta. Y precisamente de ese lugar oscuro y melancólico surgió la idea que marcaría su vida. En Hampshire vivía una anciana con su nieta. Ambas estaban solas en el mundo, porque los padres de la niña habían muerto en un incendio devastador que arrasó su hogar en cuestión de minutos. El fuego se había propagado tan rápido que todos asumieron lo peor, pero la niña logró sobrevivir. ¿Cómo? Porque su abuela, contra todo pronóstico, entró en la casa en llamas y la sacó con vida. Desde entonces, muchos en el pueblo empezaron a mirarla con desconfianza. Decían que ningún ser humano normal podía atravesar un infierno de fuego y salir prácticamente ilesa. Es brujería, murmuraban en las tabernas. No hay otra explicación. Y desde ese día, la anciana se convirtió en el blanco de todas las sospechas. Aislada, decidió que su nieta nunca más saldría de casa. La mantenía encerrada, lejos de los ojos del pueblo. Nadie podía verla y a nadie se le permitía entrar. Solo se sabía de su presencia por las sombras que de vez en cuando se deslizaban por detrás de las cortinas viejas. Aquella casa, de madera oscura y ventanas estrechas, se convirtió en una prisión silenciosa. Los vecinos la llamaban mala madre, criticando que la niña no jugara con otros niños ni respirara el aire fresco del campo. Pero había algo más que incomodaba, la sensación de que dentro de aquellas paredes ocurría algo extraño. Esa aura de misterio pronto se convirtió en una tentación irresistible, sobre todo para los jóvenes del pueblo. Entre ellos, se decía, estaba un muchacho curioso llamado Neil Gaiman. Una noche de verano, durante una acampada, los chicos comenzaron a hablar de la casa y de sus secretos. El miedo inicial dio paso a la adrenalina juvenil. ¿Qué podía ser tan terrible como para que todos evitaran aquel lugar? Con las linternas en mano y el corazón acelerado, decidieron que esa sería la noche en que descubrirían la verdad. No sabían que al cruzar esa puerta, ya nada volvería a ser igual. La puerta de la casa se abrió con un crujido largo y agudo, como si protestara después de años sin ser tocada. El aire que salió de dentro era pesado, húmedo, cargado de un olor extraño, una mezcla entre moho, cenizas y algo más, algo metálico, como sangre seca. Los chicos se miraron nerviosos, pero ninguno quiso ser el primero en retroceder. El interior estaba sumido en sombras, y el débil haz de sus linternas apenas lograba iluminar los rincones. Había muebles viejos cubiertos con sábanas, telarañas colgando como cortinas y retratos antiguos que los observaban con ojos apagados. El silencio era tan absoluto que cada paso sobre las tablas crujientes parecía un grito. Pronto hallaron pruebas de que allí realmente vivía una niña. Había vestidos pequeños colgados en un armario, muñecas de porcelana rotas y sobre una mesita, un cuaderno infantil lleno de garabatos. Sin embargo, algo no encajaba. Todo parecía detenido en el tiempo, como si la vida se hubiera congelado años atrás. Con el corazón latiendo cada vez más fuerte, llegaron a una habitación que parecía ser la de la niña, pero lo que encontraron los dejó sin aliento. No había cama. En su lugar, en el centro del cuarto, descansaba una cuna demasiado pequeña para alguien que ya debía tener unos 10 años. Uno de ellos, temblando, se acercó para mirar dentro. Los demás lo siguieron, conteniendo la respiración. Y entonces lo vieron. Un cuerpo diminuto, completamente carbonizado, yacía allí. La piel estaba reducida a cenizas. Los huesos apenas sostenían la forma de un niño. Pero lo más perturbador eran los botones cosidos en el lugar de los ojos, como si alguien hubiera querido devolverle un rostro a la criatura muerta. El miedo los golpeó con tanta fuerza que soltaron un grito unánime, desgarrador, que resonó por toda la casa. Sus linternas cayeron al suelo y en la penumbra el cuerpo parecía moverse, como si las sombras quisieran envolverlo.
El escándalo fue tan grande que pronto los vecinos corrieron hasta allí. Al entrar y ver la misma escena, muchos palidecieron, otros cayeron de rodillas rezando. La policía llegó poco después y entre gritos y confusión sacaron a la anciana de la casa. Ella no opuso resistencia, apenas murmuraba frases sin sentido mientras la llevaban a un centro psiquiátrico. Todos pensaron que el horror había terminado, pero lo peor apenas comenzaba. La calma volvió solo por unas horas. Los vecinos pensaban que con la anciana encerrada, el misterio se había acabado. Pero al amanecer, la policía comenzó a inspeccionar la casa con más detalle, y lo que encontraron fue mucho más perturbador de lo que nadie podía imaginar. En una alacena escondida detrás de una falsa pared, hallaron varios cuadernos viejos. En ellos, con letra temblorosa, la anciana había escrito nombres de niños del pueblo. Había fechas, descripciones de su aspecto físico, y al lado de algunos nombres, símbolos extraños, como marcas rituales. Era como si estuviera siguiendo a cada niño, esperando el momento oportuno. Pero esto no era lo único que encontraron. En un baúl polvoriento aparecieron figuras talladas en hueso, velas negras, frascos con líquidos de colores extraños y páginas arrancadas de grimorios antiguos. Todo apuntaba a que la mujer practicaba brujería y que su obsesión giraba alrededor de su nieta muerta. Pero lo más macabro estaba todavía por descubrirse. En el sótano, tras levantar unas tablas del suelo, encontraron restos humanos. Eran huesos pequeños, pertenecientes a una niña que había desaparecido en el pueblo años atrás. Nadie había vuelto a saber de ella hasta ese momento. Los padres, al enterarse, rompieron en llanto, confirmando sus peores sospechas. Los investigadores llegaron a una conclusión aterradora. La anciana intentaba devolver la vida al cuerpo carbonizado de su nieta, pero necesitaba un nuevo recipiente. Su plan era usar uno y otro niño hasta que el espíritu de la pequeña regresara, sellando el vínculo a través de antiguos rituales prohibidos. El pueblo entero quedó marcado por la revelación. La casa fue clausurada, pero algunos juraban escuchar llantos de bebé provenir de las ventanas tapiadas. Otros aseguraban haber visto una sombra infantil, con botones en los ojos, observando desde el ático. Con el paso de los años, la historia se convirtió en leyenda. Los niños crecieron oyendo advertencias sobre no acercarse nunca a la vieja casa de Hampshire. Sin embargo, había quienes aseguraban que uno de los testigos de aquella noche, el joven Neil Gaiman, jamás pudo olvidar lo que vio. De esa experiencia, dicen, surgieron algunas de las ideas más oscuras de su literatura. Y aunque muchos prefieren pensar que todo fue producto del miedo colectivo, algunos creen que la anciana nunca actuó sola, que alguien o algo la guiaba desde las sombras, esperando el momento de reclamar más almas inocentes. Así que dime tú, después de conocer el verdadero origen de esta historia, ¿te atreverías a volver a ver Coraline sabiendo que su inspiración proviene de una experiencia real? Déjame tu respuesta en los comentarios, antes de que sea demasiado tarde. Porque se dice que quien no se atreve a hablar de esta historia después de escucharla, escucha por la noche el leve sonido de una aguja enhebrando hilo, como si alguien estuviera cosiendo muy cerca de su cama. Y cuando miran a la oscuridad, no encuentran nada, salvo dos botones brillando en silencio, observándolos pacientemente. Terrorífico, ¿verdad? Si te gustó el video, regálame un like, suscríbete y comparte. Yo soy Señor Misterio. Nos vemos en la próxima.